Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio donde hacemos un resumen diario de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Hoy es 29 de abril y vamos a estudiar y hacer un breve resumen de los capítulos 20 al 24. Son 5 capítulos, hoy es sábado, y vamos a hacer un breve resumen de estos 5 capítulos. Son 5 reyes realmente que vamos a ver desde el buen rey Josafat hasta finalmente al rey Joás, e inclusive pasando por ahí por la historia de una reina. Y vamos a empezar con el rey Josafat. Si ustedes recuerdan, hablamos que en la vez anterior que era un rey que le gustaba visitar a todos los habitantes de su reino. En el capítulo anterior decíamos que Josafat vivía en Jerusalén, pero solía visitar a su gente, recorrer el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo para que volviera al Señor. Pero a partir del capítulo 20 empiezan los problemas. Y es que siempre que una persona quiere hacer las cosas bien, siempre habrá problemas. Y eso ocurrió con el rey Josafat. Dice el versículo número 1 que después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Era una gran cantidad de personas, un gran ejército, el que estaba ahora atacando a Josafat. Y dice el texto que Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Siempre, como ocurría anteriormente, cuando tenía algún problema, alguna amenaza, pues Josafat trataba de encontrar el consejo de Dios. Y entonces de pronto el rey manda llamar a todos los habitantes, se reúnen, inclusive les pide a todos que hagan varios días de oración, de ayuno, y el pueblo está ahí unido, y cuando están todos unidos, orando, ayunando, dice que de pronto el Espíritu del Señor llegó y tomó como mensajero a un hombre llamado Jaziel, que estaba allí, un levita, y a través de este hombre Dios le dijo a Josafat, les dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y creo que estas palabras sin duda dieron ánimo al pueblo, porque dice más adelante que Josafat puso a algunas personas a cantar, y cuando ellos empezaron a cantar, dice versículo 22, el Señor hizo que los ejércitos, de Amón, Moab y de Monte Seir empezaron a pelear entre sí. De hecho, estuvieron peleando entre sí mismos. No fue necesario que ninguno de los israelitas pudiera tomar alguna espada. Y dice el relato de cuando llegaron había gran cantidad de despojos, obviamente estaban todos muertos, y empezaron a tomar el botín, y eran tantas las cosas, las joyas, el oro, todo lo que estaba ahí reunido. Dice el texto que tardaron 3 días finalmente en recoger todo el botín. Esta sería como el acto, digamos, más sobresaliente en la última etapa de la vida de Josafat. Y más adelante, pues tenemos un breve resumen. Dice el versículo 32 del capítulo 20 que Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y bueno, finalmente, pues Josafat descansa, muere Josafat, y pues continúa en el trono su hijo Joram. En esta versión aparece así, con Y, Joram. Y sucede que pues Joram llegó a sentir cierta amenaza de sus hermanos, porque los demás hijos de Josafat también quizás en cierta manera estaban peleando o queriendo ambicionar el trono. Y entonces en el capítulo ya 21 dice versículo 4 que Joram, cuando se afianzó firmemente en el trono, dice que mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Y ahora él quiso perpetuarse en el trono. Sin embargo, solamente reinaría 8 años en Jerusalén.
Y nos llama la atención lo que ocurrió con Joram, pues prácticamente al final de sus días. Cuando leemos en el capítulo 21, el versículo 18, dice que después de esto el Señor afligió a Joram con una grave enfermedad intestinal. No sabemos qué tipo de enfermedad, la Biblia simplemente dice que era una enfermedad intestinal y dice que cada día empeoraba y después de 2 años, dice la versión que estoy leyendo, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Y bueno, ese fue el final de este rey Joram, hijo de Josafat, que solamente estuvo 8 años en el reino. Y cuando muere Joram, pues continúa en el reinado su hijo Ocosías. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén únicamente 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Y sin embargo, dice más adelante que Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Se pueden imaginar cómo la madre estaba haciendo una influencia negativa. Y sucede que Ocosías murió bajo la espada de Jehú. Jehú era el rey en el norte, en Israel, en el reino del norte. Y en una ocasión, pues Ocosías había enviado mensajeros para saludar a los hijos del rey Acab. Y desde luego, pues se encontraron con Jehú los mensajeros. Jehú los mató. Empezó a buscar a Ocosías. Ocosías se había escondido y dice el relato que lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del norte, la capital de Israel. Y en lugar de correr a refugiarse a Jerusalén, pues Ocosías estaba en Samaria. Y sin embargo, pues lo encontraron, lo llevaron ante Jehú y Jehú lo mató. Y lamentablemente, pues solamente estuvo 1 año en el reino. Y pues la pregunta sería, ¿quién seguiría en el trono? Y quien continuó en el trono fue precisamente la madre de Ocosías. Dijimos que la madre le estaba presionando para que hiciera lo malo. Y cuando Atalía, que era su madre, se dio cuenta que Ocosías había muerto, ella asumió el trono, el reino, en lugar de su hijo. Y lo primero que hizo fue aniquilar al resto de la familia real de Judá. Y empezó a acabar con todos. Quería ella continuar única en el trono. Y sin embargo, gracias a Dios, había una persona, una hermana de Ocosías, llamada Josaba, que era también hija del rey Joram. Y ella, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo Atalía, tomó a un pequeño hijo de Ocosías, que era Joás, que tenía apenas 1 año de edad. Tomó a Joás y fue a refugiarse en el templo. Y allí en el templo, bajo la tutela, bajo el amparo del sacerdote Joiada, Josaba se convirtió en nodriza del pequeño Joás. Y ahí estaría el pequeño Joás escondido, mientras Atalía pues hacía grandes destrozos, siendo la única reina. Sin embargo, a los 7 años de edad del rey Joás, y estoy ya en el capítulo 23, a los 7 años de edad, dice el texto, versículo número 1, que el sacerdote Joiada decidió actuar. Y es que cuando las cosas van mal, siempre Dios tiene de alguna manera una persona que Dios le da sabiduría e inteligencia para tomar la decisión correcta. Cuando las cosas están totalmente confusas, siempre hay un líder usado por Dios, quien sabe el camino y sabe hacer lo correcto. Y exactamente a los 7 años, el sacerdote Joiada decidió actuar. Tomó al niño, lo sacó del templo, se puso de acuerdo con algunos oficiales y lo proclamó rey ahí en la entrada del templo.
Dice el relato que cuando Atalía escuchó el ruido de la gente que corría y los gritos de alguien aclamando al rey, pues ella no sabía de qué se trataba y de pronto fue deprisa corriendo al templo para ver lo que pasaba. Y cuando llegó, dice el versículo 13, vio al recién coronado rey de pie, apenas de 7 años, allí en el lugar de autoridad, junto a la columna de entrada al templo. Recuerden que el templo tenía 2 columnas grandes. Y entonces dice que Atalía empezó a gritar, traición, traición. Y bueno, a una indicación del sacerdote Joiada, tomaron a Atalía, la sacaron del templo y dice el versículo número 15, la agarraron, la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos en el predio del palacio y allí la mataron. Y ahí acabó Atalía. Y ahora como que Dios reseteaba, digamos, nuevamente el reinado de David y continuaba ahora un rey, digamos, totalmente bueno, noble, bajo la tutela del sacerdote Joiada. Y una de las primeras reformas de Joás fue precisamente reparar el templo, que había estado pues prácticamente olvidado durante muchos años. Y Joás empieza a buscar la manera de hacerse de recursos y apela a la voluntad del pueblo para que vayan a aportar de sus recursos para la reparación del templo. Dice el versículo número 8 que el rey ordenó que se hiciera un cofre, se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor, y luego envió un edicto por todas partes diciendo que cualquiera que tuviera un corazón noble fuera y depositara de sus tesoros en ese cofre. Y así que había una enorme fila de personas que iban a depositar en esta alcancía sus joyas, sus piedras preciosas, cualquier cosa que pudiera servir para reparar el templo. Y dice el versículo número 11, cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey y entonces se presentaba al secretario de la corte, se tomaba nota y así se continuaba llenando nuevamente. De tal manera que bajo la tutela de Joiada, el sacerdote, pues sin duda Joás fue un rey pues que diríamos haría toda una reforma. Sin embargo, hacia el final del capítulo 24 ocurre lo siguiente: murió Joiada, que era el tutor, que era quien estaba coordinando y cuidando al rey Joás. Y dice que después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Y entonces llegó gente mala, gente que no tenía buenas intenciones, y empezaron a apartarlo poco a poco, lo empezaban a apartar del camino donde Joiada lo había conducido. Y es aquí cuando Dios envió a un profeta, el profeta Zacarías, que va y le dice al rey, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor. Y pues parecía increíble que un rey que había empezado tan bien, un rey noble, ahora pues estuviera terminando mal. Y lo peor vendría después, cuando Joás ordenó que tomaran a Zacarías, al profeta que le estaba hablando de parte de Dios. Y dice que el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Y así fue como el rey Joás, dice el versículo 22, en manera de ironía, así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Y las últimas palabras de Zacarías al morir fue: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Finalmente, pues el capítulo 24 termina con la muerte de Joás. Dice que en la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás, invadieron a Jerusalén, mataron a los líderes de la nación, luego entraron y tomaron el botín y se lo llevaron a Damasco. Y más adelante, versículo 25, termina diciendo lo siguiente: los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido.
y sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, es decir, al profeta Zacarías. El sacerdote, al hijo del sacerdote, dice, lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David. Y así terminaría la vida de este rey que empezó bien, tenía todas las cosas a su favor para hacer algo grande y lamentablemente terminó de esta manera. Bueno, hasta aquí el relato, ha sido extenso el resumen de estos 5 capítulos. Los invito para que lo escuchen en el texto bíblico, pero sobre todo para que puedan compartir. Hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra de Dios. Los invito para compartirlo con sus amigos, con sus familiares, y les deseo a todos que tengan un excelente día.